Buenos días, soy Ana Teresa Buitrago López, R2 de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario Torre Cárdenas, en Almería. Y en la sesión de hoy vamos a hablar de las pruebas de respuesta a fluidos y revisaremos la evidencia y el papel que tiene la ecografía en la valoración tanto de la respuesta como de la tolerancia a los fluidos. Este es el índice que vamos a seguir, una pequeña introducción. Vamos a ver parámetros estáticos y dinámicos para evaluar la respuesta a fluidos y también maniobras. También veremos maniobras para la tolerancia, algunos algoritmos, conclusiones y la bibliografía. Como introducción, sabemos que la fluidoterapia es una de las intervenciones más usadas en nuestro medio y que el final último de esta es mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos, restaurando el volumen intravascular y optimizando el gasto cardíaco. Es curioso, pero se ha visto que la administración de fluidoterapia adicional en el paciente en riesgo solamente se asocia a un incremento del gasto cardíaco efectivo y considerable en un 50% de los casos. Por eso es importante saber si nuestro paciente va a ser beneficioso utilizar la fluidoterapia en nuestro paciente o a lo mejor necesitamos la activación de otras medidas. Actualmente, en el protocolo ERA se recoge la fluidoterapia que da por objetivos, que es individualizada, es dinámica, no se basa en protocolos fijos de X mililitros por kilo o X cantidad de bolos. Tiene unos objetivos fisiológicos concretos con unos parámetros dinámicos y se asocia a menos complicaciones, como insuficiencia renal aguda o edema agudo de pulmón. Es importante para que nos quede clara la sesión estos dos conceptos. Una cosa es que nuestro paciente pueda responder a fluidoterapia, que quiere decir que va a aumentar de manera significativa su gasto cardíaco, alrededor de un 10 o un 15% después de administrar el volumen de prueba a fluidos. Y otra cosa es que lo tolere. La tolerancia a fluidoterapia quiere decir y hace referencia a la capacidad del sistema cardiovascular y pulmonar para aceptar fluidos sin desarrollar complicaciones, sin que nuestro paciente se ponga congestivo. Para hablar de fluidoterapia no nos podemos pasar por alto la curva de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling describe cómo el corazón, cómo el volumen de sangre en el ventrículo al final de la diástole influye en la fuerza de contracción del miocardio, basándose en el mecanismo fisiológico de que las fibras musculares del ventrículo se estiran y con ello puede generar una contracción más potente, pero esto va hasta un cierto punto. Entonces, con las maniobras y la prueba que vamos a ver a lo largo de la sesión, nos va a servir para localizar a nuestro paciente a lo largo de la curva. No es lo mismo que nuestro paciente esté aquí, que es la zona de respuesta efectiva, en la que sabemos que un aumento de precarga va a conllevar un aumento del gasto cardíaco de manera significativa. Y no es lo mismo que nuestro paciente esté aquí, en el riesgo de la zona de riesgo de sobrecarga, en la que aumentar la precarga no necesariamente va a tener un aumento del gasto cardíaco que nos interese. También es importante saber que no todos los pacientes son iguales y no todas las curvas de Frank-Starling son iguales. Esta curva sería, por ejemplo, un paciente con una insuficiencia cardíaca en la que sabemos que no tiene un mecanismo tan potente para responder a fluidos y que pequeños cambios en la precarga no van a aumentar el gasto cardíaco de manera considerable. También es importante saber que no podemos meter más rápido en la zona de riesgo de sobrecarga y podemos congestionar a nuestro paciente por tener ese corazón insuficiente. Entonces, es importante las maniobras que vamos a ver a continuación para saber un poco dónde nos encontramos. A lo largo de la historia se ha evolucionado para valorar la respuesta a fluidos en pacientes, sobre todo en pacientes críticos, que son los pacientes más estudiados. Se ha pasado un poco de las variables estáticas, que son, tomar esa variable en un momento determinado, se ha evolucionado a las variables dinámicas, que son las más actualizadas. De hecho, las variables estáticas prácticamente están fuera de las guías de respuesta a fluidoterapia. En este artículo, que hace un repaso por todas las variables y maniobras que se utilizan o se pueden utilizar en nuestros pacientes para evaluar esta respuesta a fluidos, también lo dice y va más en boga de las variables dinámicas, que vamos a ir viendo poquillo a poco. Por tanto, pasamos un poquito por encima por los parámetros estáticos, simplemente para que nos suene, que se ha utilizado la presión venosa central, la presión de oclusión de la arteria pulmonar o el volumen telediastólico ventricular, clásicamente para evaluar la respuesta a fluidos, pero que son métodos invasivos, son métodos que no correlacionan bien el volumen intravascular con la respuesta a fluidos, básicamente porque se basan en la hipótesis de que presiones bajas quiere decir que el paciente necesita volumen, y sabemos que no necesariamente tiene que ser así. Por eso hemos evolucionado a los parámetros dinámicos. Vamos a ver primero unos cuantos sin ecografía y luego nos meteremos un poquillo más de lleno en lo que se pueden medir con ecografía. Entonces, empezando en los parámetros dinámicos que se miden sin ecografía, tenemos la variación de la presión de pulso, que es el índice de respuesta a la precarga que tiene mayor nivel de evidencia.
básicamente la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Sabemos que necesitamos para monitorizarlo pues, un catéter de tensión arterial invasiva, un monitor pues, tipo Mosquero de termodilución, monitor hemodinámico avanzado en el que nos dibuje la curva de presiones y calcula la variación de la presión de pulso. Se toma de valor referencia que si tiene una variación de presión de pulso de más de un 12%, probablemente el paciente responda a fluidos. Es importante saber que tiene algunas limitaciones, a pesar de ser el índice de respuesta que mayor nivel de evidencia tiene. Y es que el paciente tiene que mantener tiene que estar en ventilación mecánica y con unos parámetros en concreto. Ahora hablaremos de sus limitaciones. La variación del volumen sistólico, que también precisa de los mismos monitores, es básicamente el cambio de volumen sistólico a lo largo de los ciclos de la ventilación, y vemos ventilación mecánica porque es importante que el paciente esté ventilado para que sea fiable, y tenemos las mismas limitaciones que ahora comentaremos. La variación de volumen sistólico se pone de punto de corte un 10%. Si la variación de volumen sistólico es más de un 10%, probablemente el paciente sea respondedor a fluidos. Y ahora vamos con las limitaciones, y es que estos dos parámetros se basan en la interacción cardiopulmonar y la ventilación mecánica. Por eso es importante que el paciente tenga una respiración que sea predecible y que tenga unos parámetros iguales para que la medición sea fiable. Básicamente, la interacción cardiopulmonar, por ejemplo, en una respiración espontánea, nosotros cogemos aire y la expiración por una presión negativa pleural en la que el aire entra y aumenta la precarga. Esto ocurre totalmente al contrario en la ventilación mecánica, y es que la fisiología es que digamos que el paciente respira porque hacemos una presión positiva sobre la vía aérea y con ello comienza la inspiración. ¿Qué pasa? Que con esa presión positiva disminuye la precarga y es un mecanismo totalmente contrario al de la ventilación espontánea. Por eso es importante que el paciente esté ventilado mecánicamente, que no tenga respiración espontánea, que esté bien adaptado al ventilador. Además, que el volumen tidal sea considerable, por lo menos de 8 mililitros por kilo, para que esas variaciones que tiene, esa variación hemodinámica que se establece en respuesta a la fisiología respiratoria del paciente, en este caso del ventilador, sea considerable como para que sea fiable el parámetro. No es fiable, por ejemplo, si tenemos una baja distensibilidad pulmonar o si tenemos el tórax abierto, también por cambio en la presión y por cambio al final de la fisiología de la respiración. Un detalle es que para hacer útil o fiable esta medición hay una maniobra que es el Tidal Volume Challenge, que es básicamente para los pacientes que no cumplen a rajatabla las condiciones para que sea fiable el parámetro, es decir, que tenga, por ejemplo, un volumen tidal por debajo de 8. Se ha visto que si aumentamos el volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilo durante un minuto y medimos la variación del volumen sistólico y la variación de la presión de pulso, con este punto de corte, 3,5 para el pulso y 2,5 para la variación del volumen sistólico, también nos puede servir para predecir que el paciente sea probablemente respondedor al fluido. En este artículo lo recoge. Ventajas es que, se puede utilizar sin monitor invasivo, pero eso es un poco... se puede utilizar con la tensión arterial invasiva sin necesidad del Mosquero o del disco. Se puede utilizar en quirófano en los pacientes que estén en prono también, y también es útil si el paciente tiene alguna respiración espontánea o no cumple las condiciones estrictas que hemos visto previamente, que limitan muchas veces estas mediciones. Es importante, pues sí que requiere ventilación mecánica y una evidencia, tiene una evidencia limitada. Seguimos con los parámetros que podemos medir sin ecografía para valorar la respuesta a fluido, y tenemos la lactancia arterial dinámica. La lactancia arterial dinámica se utiliza para evaluar la carga arterial y nos ayuda a guiar un poquillo la fluidoterapia y los vasopresores. La dejo aquí porque puede ser útil y ya salió en algún algoritmo en el que se establece la relación tanto de la lactancia arterial dinámica como de la variación de la presión de pulso y el volumen sistólico. Esto sí que necesitamos el monitor hemodinámico avanzado para verlo. Por ejemplo, en el Mosquero lo vemos aquí. Y nos dice que una lactancia arterial dinámica de menos de 0,9 puede ser que el paciente responda a fluido. Pero también es interesante sobre todo por la correlación que podemos ver con el resto de variables para saber si es más útil administrar a nuestro paciente fluidoterapia o vasopresores. En este estudio, por ejemplo, se vio que ese punto de corte para la lactancia predijo la presión arterial después de la carga de volumen en pacientes que estaban hipotensos dependientes de precarga y bajo ventilación mecánica controlada. Otro parámetro que podemos tener en cuenta es la variación del end-tidal de CO2. El end-tidal de CO2 es el nivel máximo de dióxido de carbono al final de la expiración,
y se basa un poquillo en la fisiología de que, asumiendo que hay una producción y eliminación relativamente constante de CO2, es decir, el paciente requiere de nuevo estar en ventilación mecánica, si aumentamos el gasto cardíaco va a provocar un aumento en la producción de CO2 y en el CO2 exhalado. Se mide con la canografía y sabemos que un incremento absoluto de 2 miligramos de mercurio, 2 milímetros de mercurio o de más del 5% en el tidal de CO2 después de hacer las maniobras de carga de volumen, como que veremos a continuación, el paciente sea probablemente respondedor al fluido. Problemilla, pues igual que necesita estar en ventilación mecánica. Entonces ahora vamos a meternos, una vez vistos los parámetros dinámicos que no utilizan ecografía, vamos a ver los que nos interesan sobre todo, que son pues, la utilidad de la ecografía en esta evaluación. Los parámetros que vamos a ver son la variación de la velocidad, o sea, de la integral velocidad-tiempo, el gasto cardíaco, la colapsabilidad de la vena cava inferior, la variación del flujo de arteria braquial y la índice de distensibilidad de la vena yugular interna. He hecho un poquillo de recopilación de la última evidencia y también de un capítulo de este libro que va en concreto a evaluar la respuesta a fluido de los pacientes críticos y que recoge algunas de las variables que vamos a ver a continuación. La integral velocidad-tiempo representa la distancia que recorre la sangre a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo durante un ciclo cardíaco y tiene relación y nos puede ayudar a estimar el volumen latido. Estas imágenes son sacadas de la página PUC 101 y básicamente, ¿cómo podemos medir esto? Pues necesitamos obtener la vista apical de 5 cámaras. Primero, por supuesto, poner el ecocardio en modo cardíaco. Obtenemos esta vista apical tenemos que poner el transductor en la parte debajo de la mamila izquierda del paciente. Tenemos que activar el Doppler pulsado. Bueno, podemos sacar un 4 cámaras y inclinar un poquillo la sonda cranealmente para obtener esta imagen donde sería el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, tracto de salida, válvula aórtica y por aquí está la aurícula izquierda. Podemos poner el Doppler color para guiarnos un poquillo para ver hacia dónde va la sangre y activamos el Doppler pulsado. Una vez tenemos el Doppler pulsado, nos saldrá una curva espectral de flujo y tenemos que dibujarla. La curva es hacia abajo de la línea de base porque el flujo de sangre se está alejando del Doppler. Medimos esta curva de VTI y nos dará una medición en centímetros. La cosa es que tenemos que medir esta curva con el paciente, digamos, en reposo y tras hacer las maniobras que veremos a continuación, volvemos a medir el VTI y lo comparamos. Si hay un aumento entre el 5 y el 10% después de hacer esta maniobra, el paciente probablemente sea respondedor a fluidos. Otra medición útil que podemos hacer con ecografía, bueno, esta se puede en concreto con ecografía, con un monitor hemodinámico, pero bueno, vamos a centrarnos en la eco, es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen total de sangre que el corazón expulsa en un minuto y al final se relaciona con la capacidad del corazón de mantener la perfusión tisular. Se puede medir, como hemos dicho, con un monitor hemodinámico avanzado o también con la ecocardio. Con la ecocardio al final el ecógrafo tiene modos de medirlo de manera automática, de integrar como las mediciones que le vas poniendo, pero se basa en esta fórmula que es el gasto cardíaco, es el VTI, que ya hemos visto cómo se mide, con el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo por la frecuencia cardíaca. Entonces, para obtener este parámetro, que digamos que es el que nos falta, tenemos que utilizar la vista del parasternal eje largo para buscar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que sería este. Y entonces medimos, podemos congelar la imagen y nos lo congelará pues, en sístole y en diástole y tenemos que buscar la sístole, en el que las valvas de la válvula aórtica estén abiertas. Y ahí lo medimos, aproximadamente saldrá 2 centímetros y pues igual, medimos el gasto cardíaco previo a hacer la maniobra y si después de hacer la maniobra el paciente ha respondido, quiere decir que ha aumentado el gasto cardíaco alrededor de un 10%, el paciente probablemente sea respondedor a fluidos. Otra variable que tenemos, de la cual no hay mucha evidencia, pero la he visto en el libro que he comentado anteriormente, es la variación del flujo de la arteria braquial. Se mide con la ecografía, necesitamos la sonda lineal de alta frecuencia. Esta medición en concreto puede ser útil cuando, por ejemplo, el paciente no tenga una buena ventana en la que podamos sacar el VTI. Podemos intentar ver esta. Necesitamos el corte longitudinal de la arteria braquial con el transductor, o sea, con la marca del transductor a nivel craneal, hacia la cabeza del paciente. Podemos hacer el modo Doppler color y luego el Doppler pulsado. Es importante y un poquillo difícil que tenemos que asegurar el ángulo entre la línea de la incidencia y la dirección del flujo sea igual o menor a 60 grados. Tenemos que medir la velocidad del flujo con los cambios respiratorios y entonces aquí podemos ver la variación de la velocidad picosistólica de la arteria braquial, que si es más de un 10% después de las maniobras, también nos puede decir que el paciente se ha respondedor a fluidos. Como esto tiene que ver con el patrón respiratorio, ya hemos visto la interacción que tiene el aparato respiratorio con el hemodinámico, con el cardiopulmonar, o sea,
la interacción cardiopulmonar, perdón, con la ventilación mecánica, es importante que el paciente tenga una ventilación controlada también para obtener este parámetro. También si hay alteración de la vasoconstricción o el paciente está utilizando droga vasoactiva pues puede alterar la medición. La colapsabilidad de la vena cava inferior también es otro parámetro que nos puede ayudar a ver si el paciente es respondedor a fluidos. Tenemos que recogerlo también cuando el paciente esté ventilado mecánicamente. Básicamente se basa en que los cambios de la presión intratorácica inducidos por la ventilación mecánica inducen variaciones en la vena cava inferior, sobre todo cuando la precarga es baja. Entonces está la formulilla para calcularlo de manera manual. Tenemos que hacerlo con la ecografía, ponemos el marcador de la sonda hacia craneal, podemos utilizar una ventana subsifoidea o subcostal como si fuésemos a hacer un versus y necesitamos que sacar un corte longitudinal de la vena cava inferior. Ponemos el modo 2D o el modo M para obtener las mediciones y vemos la anchura, digamos, de la vena cava en inspiración y en expiración. Si tiene un índice de colapsabilidad en ventilación mecánica más del 15% o en ventilación espontánea de más del 40%, el paciente también se considera probablemente respondedor a fluido. Las ventajas no compensan la falta de fiabilidad, pero bueno, la podemos utilizar también para ver el versus y para valorar la congestión. Entonces, no desechamos este parámetro simplemente porque tenga baja fiabilidad y porque tenga limitaciones, sino que nos puede dar más información. El índice de distensibilidad de la vena yugular interna también es otro de los parámetros que está recogido en el libro, pero que no he encontrado demasiada evidencia que lo muestre. Pero bueno, también puede ser útil si sabemos utilizarlo. Básicamente lo vamos a medir con la ecografía, también con el paciente en ventilación mecánica, porque al final se basa en la interacción cardiopulmonar. Necesitamos un corte transversal de la vena a la altura del cartílago cricoide. También lo podemos medir en modo M y vemos también la variación con el ciclo respiratorio. Si la distensibilidad de la vena yugular interna es de más de 18%, probablemente el paciente sea respondedor al fluido. Pero bueno, tenemos las mismas limitaciones, que al final es el paciente tiene que estar muy bien acoplado a la ventilación mecánica para poder evaluar esto. Entonces, una vez hemos visto los parámetros, ahora vamos a ver las maniobras en las que podemos aplicar estos parámetros midiéndolos antes y después para evaluar si nuestro paciente va a ser respondedor a fluidos. Ahora vamos a ver cómo integrarlo. La elevación pasiva de piernas es una de las maniobras que más evidencia tienen. Para evaluarlo podemos utilizar tanto la eco como un monitor avanzado. ¿Cómo se realiza el test? Básicamente tenemos que colocar al paciente en posición semisentada y esto es un error común. No se comienza la elevación pasiva de piernas desde la posición horizontal completamente, sino que tenemos que iniciarlo desde 45 grados. Entonces tenemos que bajar el respaldo, elevar las piernas del paciente de manera pasiva, que él no haga esfuerzo, y medir rápidamente la respuesta. Es decir, tenemos que tomar una medida previa a la maniobra y otra medida después para compararlo. Porque si hay un aumento del VTI o del gasto cardíaco más de un 10%, antes y después de la maniobra, el paciente ha respondido al fluido. Básicamente, la elevación pasiva de piernas es como si fuera un autobolo de sangre por los vasos venosos que albergan alrededor de 300 mililitros. Con la elevación pasiva lo que hacemos es que aumenta la precarga y vemos la variación que tiene eso en el sistema cardíaco. Y vemos que si aumenta más de un 10%, el paciente probablemente sea respondedor al fluido. Además, está bien y tiene la ventaja de que es un bolo, digamos, reversible. No es lo mismo valorar que el paciente va a responder al fluido dándole un bolo de 500 de suero que haciendo esta maniobra. Entonces, tiene ventaja de que son aplicables a todos los pacientes, tanto en ventilación mecánica como en ventilación espontánea, lo cual es muy útil. También es reversible, por eso es lo que he explicado, que no es lo mismo ponerle un bolo que ya luego, que el paciente se ponga congestivo y no lo pueda eliminar, digamos. No es invasivo y tiene mucha sensibilidad y especificidad si se mide correctamente el VTI. Limitaciones que al final pues, requiere un monitor de gasto cardíaco o saber manejar la ecocardio, que no se puede hacer en hipertensión intracraneal o en abdomen abierto, también puede ser menos fiable. La maniobra debe realizarse correctamente sincronizada y resultados menos fiables, pues eso, si tenemos la insuficiencia valvular, pacientes que tienen presión intraabdominal elevada, obstrucción venosa significativa, etc. Un pequeño apunte de un símil a la elevación pasiva de piernas, tenemos la posición del Trendelenburg, que nos podría hacer como en algunos pacientes que no podamos hacer la elevación pasiva de piernas, pues porque sea complicado, el paciente está intubado, en REA, o está en prono, o tiene un síndrome respiratorio agudo, lo que sea, que nos dificulte mucho hacer esta maniobra de manera fiable, empezando con la posición semisentada, etc. Podemos, en este artículo en concreto se ha visto que hacer la posición en Trendelenburg y ver los cambios que tiene esto hemodinámicos puede también ayudarnos a predecir la respuesta al fluido de nuestros pacientes.
Luego tenemos el Mini Fluid Challenge y pone Mini Fluid porque antes se utilizaba el Fluid Challenge, que es meterle 500 mililitros de suero al paciente, y ahora se hace un poquito más fino, administrando solamente entre 100 y 150 mililitros de cristaloide isotónico para no sobrecargar y por si el paciente no fuese respondedor, que no se lleve suero de más. Entonces, básicamente para medir esta maniobra es muy parecida a la anterior. Tenemos que medir el VTI o el gasto cardíaco. También se puede utilizar si tenemos el paciente ya monitorizado con dispositivos avanzados, pues podemos verlo directamente. Entonces lo medimos, hacemos la carga de 100-150 mililitros, lo administramos en 1 o 2 minutos y tenemos que monitorizarlo inmediatamente. Y vemos que si hay una disminución del volumen, de la variación del volumen sistólico o de la variación de presión de pulso del 10-12%, o aumenta la velocidad integral al tiempo o el gasto cardíaco más de un 10%, nuestro paciente es probablemente respondedor al fluido. Tiene sus ventajas y sus limitaciones. La ventaja es que minimiza el riesgo de sobrecarga porque ya no se pone los 500 de golpe, sino que se hace un poquito más fino, es rápido y sencillo de realizar. Se puede hacer también en pacientes que estén tanto ventilados mecánicamente como en espontánea y es compatible para realizarlo con ecografía, que es genial porque es menos invasivo, es más dinámico, se puede comparar, se puede repetir, no tiene tanto riesgo. Y el problema de la limitación es que tenemos que tener un monitoreo inmediato, tanto para esta maniobra como para la anterior. Básicamente las que tenemos que medir con ecografía recomiendan dejar la sonda del ecógrafo puesta durante la ejecución de la maniobra para que no perdamos tiempo en encontrar de nuevo la ventana, medir el tracto de salida, etcétera, hacerlo más directo. Y que, bueno, otra limitación es que si no nos sale muy bien o tenemos dudas y volvemos a repetir la maniobra y todo eso, al final podemos estar administrando fluido de más en nuestro paciente. Otra maniobra que podemos utilizar para valorar esto, pero que también requiere que el paciente esté ventilado mecánicamente, es el test de oclusión respiratoria. ¿Cómo se realiza este test? Pues básicamente empezamos con el paciente en posición semisentado o supina, aplicamos una pausa telespiratoria en el ventilador que tiene que durar entre unos 12 o 15 segundos, también por la correlación que tiene lo cardiopulmonar. Y durante la oclusión tenemos que medir el cambio, se puede medir en el gasto cardíaco o con el Doppler pulsado, como hemos visto, en la velocidad, sacar la integral velocidad de tiempo en el ventrículo izquierdo. Y sabemos que un gasto el volumen, el parámetro de corte en este caso es un 5%. El paciente será respondedor al fluido. Con la ventaja de que es reversible, también no estamos administrando fluido y no tenemos como el riesgo de pasarnos. Puede ser medido con ecografía, se puede utilizar también los pacientes en prono, que esto es importante y puede ser condicionante en algunas situaciones, pero con las limitaciones de que necesita una sincronización perfecta con el ventilador, que no es válido si está en respiración espontánea, por esto que hemos dicho de la fisiología, y que a veces puede ser un poco difícil en pacientes que estén siendo operados con cirugía laparoscópica o en algunos modelos de ventiladores. Este de reclutamiento alveolar, en este artículo, que es el que he basado mi sesión básicamente, se ha visto que la disminución del volumen sistólico durante una maniobra de reclutamiento, pero aplicando 30 centímetros de agua durante 30 segundos o 25 durante 25, predijo la respuesta a un bolo posterior de líquido en pacientes quirúrgicos durante la anestesia y también en ventilación unipulmonar. Es pues un test más que nos puede ayudar a valorar esto en nuestros pacientes. Esto es un pequeño resumen de cómo podemos evaluar la respuesta a fluidos y qué maniobras podemos realizar en función de si el paciente está en ventilación mecánica o en respiración espontánea. Esto, básicamente, si tenemos la duda, pues fácil y visual para recurrir y ver cuál podemos aplicar. Sabiendo sus contraindicaciones, sus valores de corte y sus ventajas, pues podemos elegir la que a nuestro paciente pues, más le vaya a ir. Y ahora vamos a ver la maniobra para valorar la tolerancia a fluidos. Es importante que ya sabemos si nuestro paciente necesita unos fluidos, sabemos si nuestro paciente podría responder o no a fluidos y ahora vamos a ver si los podría tolerar. Todo esto forma parte pues, del proceso secuencial de toma de decisiones, ¿no? Para valorar la tolerancia podemos utilizar la ecografía, tanto para ver la ecografía pulmonar y el parámetro de congestión, para medir la presión venosa central también, el Vexus, y también podemos utilizar marcadores de daño orgánico en la valoración de la tolerancia global, no con ecografía me refiero, que podemos ver la tolerancia tanto con la ecografía como con parámetros de daño orgánico, porque al final si el paciente está congestivo pues va a tener una difusión secundaria y eso lo podemos medir también con este tipo de parámetros. Pero vamos a centrarnos sobre todo en la maniobra para ver la tolerancia con ecografía. Y empezamos con la ecografía pulmonar. Vamos a pasarlo muy por encima,
Pero bueno, básicamente la ecografía pulmonar para para deducir que nuestro paciente está congestivo, pues tenemos que hacer una exploración de 8 a 12 zonas torácicas en el que podemos ver estos artefactos que son la línea P. Estos son artefactos verticales que son hiperecoicos que emergen desde la pleura hasta el borde inferior de la imagen y borrando las líneas A, que son las líneas que van como paralelas a la pleura. Su movimiento además es sincrónico con el desplazamiento, con el deslizamiento pulmonar. Si vemos por campo, como aquí por ejemplo, más de 3 o 5 líneas P, puede ser que, nos está indicando que nuestro paciente está congestivo. También se ha hablado últimamente del signo de deflecamiento pleural, que es un signo todavía más precoz que la línea B para ver la congestión a nivel pulmonar. Básicamente es como el movimiento normal hacia el interior del parénquima pulmonar durante la expiración de la pleura, que nos indica pues, que la distensibilidad pulmonar está disminuyendo y puede ser secundaria a la congestión. Y esto, bueno, tiene la gracia de que es más precoz todavía que la línea B. El versus score, altamente conocido ya, no me voy a parar mucho, pero básicamente pues, no puede valorar los parámetros de congestión. El primer paso es medir la vena cava inferior, el segundo poner el Doppler en la vena suprahepática, luego vemos la vena portal y también las venas renales como último paso. Con eso lo integramos y vemos qué grado de congestión tiene nuestro paciente. La presión venosa central, que hemos dicho que no era muy útil para valorar la respuesta, pero sí que nos podría ser útil a la hora de valorar la tolerancia que tiene nuestro paciente a fluidos y ver la congestión. Pues sabemos que una presión venosa central persistentemente elevada, más de 12 o 15, puede sugerir congestión, pero es importante verla dentro de un contexto y de la clínica de nuestro paciente. Como, un par de algoritmos de actuación, básicamente porque después de todas las pruebas, todos los parámetros y todas las maniobras que hemos visto, puede ser un poco lío a la hora de elegir cuál aplicar a nuestro paciente. Entonces, esto es muy sencillito. Básicamente, si nuestro paciente está en estado de shock, le administramos fluido y ya veremos luego si desescalamos y cómo ajustamos la fluidoterapia. Pero si nuestro paciente no está en estado de shock, pero sí que necesita fluidos, podemos ver qué condiciones cumple para ver qué prueba le podemos hacer. Si tiene una respiración espontánea o tiene arritmia o tiene un bajo volumen tidal o una baja complianza, podemos aplicarle estas pruebas, la de la elevación pasiva de las piernas, la oclusión al final de la expiración y el reto minifluido. Si no, pues este tipo. ¿Vale? Esto básicamente pues, para guiarnos un poquillo. No me voy a parar mucho. También este otro algoritmo de que lo hemos sacado de esta fuente. Y pues, te va diciendo si el paciente tiene administración espontánea, si no, si es tolerante, etc. Los puntos clave, después de todo este rollo de la sesión, es importante quedarse con esto. Y es que la presencia de la capacidad de respuesta a la precarga no significa que se deben infundir fluidos. Es decir, que nuestro paciente pueda responder o no, pueda responder, no quiere decir que tengamos que ponerle fluidos sí o sí. Además, en la práctica clínica, si el paciente tiene precarga baja evidente, si tiene una hemorragia o una hipovolemia que es clara, no nos vamos a poner a hacer test de respuesta a fluidos. Directamente hacemos una resucitación precoz y ya con tranquilidad cuando lo estabilicemos podremos ver y ajustar la fluidoterapia. También es importante que no se haya administrado ningún líquido si no es evidente que sea necesario. Lo primero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nuestro paciente necesita líquidos sí o no? Si la respuesta es que no, ni seguimos. Si la respuesta es que sí, vemos si va a responder a líquido y si lo va a tolerar. Las pruebas de respuesta a la precarga pueden servir para guiar la eliminación de líquidos en la fase de desescalada terapéutica a los pacientes en shock. Esto es bastante útil porque una vez tenemos ya al paciente estabilizado y queremos como, desescalar un poquito, si hacemos la prueba de respuesta a fluidos y nos sale negativa, es decir, que nuestro paciente no sería respondedor, podemos bajar la fluidoterapia con tranquilidad porque no va a afectar al gasto cardíaco de nuestro paciente. Es importante valorar la necesidad y el riesgo de los líquidos, es decir, el riesgo-beneficio. Y, por supuestísimo, si nuestro paciente está en shock, valorar su etiología, hacer un estudio más completo y valorar también si necesitamos o no utilizar otra capa vasoactiva. La fluidoterapia, además, se utiliza para mejorar la oxigenación en los tejidos, como he hablado, y se pueden valorar otros indicadores que nos puedan guiar en este campo, no solamente ver con ecografía las maniobras que hemos visto. Entonces, como conclusiones, podemos decir que no todos los pacientes críticos se benefician de los fluidos. Es importante saber a cuáles se los podemos poner.
Los parámetros dinámicos son superiores a los parámetros estáticos. La fluidoterapia aquí da por objetivos está basada en administrar con propósito, no por protocolo, y que la ecografía es una herramienta muy versátil que nos puede ayudar a guiar la fluidoterapia en nuestro paciente y hacerlo de una manera más individualizada. Esta es parte de la bibliografía que he utilizado y nada, muchas gracias.